¿Qué es el fentanilo y cómo opera? Y alguien que le entiende muy bien, el experto en seguridad nacional en México y que conoce muy bien cómo opera también los cárteles México-Estados Unidos, con enfoque intercontinental también sus análisis. Bienvenido a la Onda 1190, mi estimado David Saucedo, mucho sin hablar contigo, yo me voy incorporando después de vacaciones. ¿Qué es el fentanilo? ¿Cómo está afectando? Y creo que es uno de los grandes problemas en Arizona también. No creo, es uno de los grandes problemas, David, ya en la droga que circula en las calles en Arizona. Así es, Luis Alberto, con mucho gusto saludarte. El fentanilo es una droga de diseño de alto poder adictivo, de bajo costo, que desde hace tiempo está desplazando a otras sustancias, sobre todo las metanfetaminas, que habían sido las drogas favoritas de los cárteles mexicanos y que se han estado introduciendo en los Estados Unidos desde hace tiempo. Está generando, como tú sabes perfectamente bien, estragos en el sentido de que ha habido muchas muertes provocadas por sobredosis, específicamente en el estado de Arizona. Como mencionaba al principio de este segmento, ha habido recientes decomisos de cargamentos importantes de fentanilo, sobre todo de una organización criminal que tú y yo conocemos bien, el así llamado Cártel de Caborca, que ha estado haciendo de Arizona su punto logístico de distribución a distintas zonas al interior de los Estados Unidos. Me parece que el debilitamiento del Cártel de Caborca, justo cuando se da la aprehensión de Rafael Caro Quintero, también es muy difícil disociar estos cargamentos que han sido decomisados de manera reciente con la captura de Rafael Caro Quintero, por lo que hemos visto en otros momentos de capturas de narcotraficantes de alto perfil en México. Vemos a su vez un impacto en el decomiso de drogas de estos grupos de crimen organizado en los Estados Unidos. Estos decomisos pueden deberse a una mejora de las capacidades de investigación policial de Arizona. Realmente yo lo dudo, más bien me parece que están vinculadas con la captura de Rafael Caro Quintero. En todo caso, me parece que esto es solo momentáneo. En algún momento el cártel de Caborca restablecerá, lamentablemente, me pesa decirlo, sus rutas de distribución de drogas hacia los Estados Unidos y sin duda seguirá siendo un factor del gobernador de Arizona, Doug Ducey, y seguramente de la candidata recientemente electa del Partido Republicano, que tomará como bandera de campaña durante el proceso electoral en ciernes en Arizona para ligar lo que es el tráfico de drogas con la migración ilegal hacia los Estados Unidos vía Arizona. Sí, ya véelo en la cuenta de Twitter, el gobernador Doug Ducey no había estado tan activo, le hemos dado seguimiento. A ver, si podemos regular un poco ahí el volumen, por favor, en cabina, porque David, estás a cielo abierto, no sé, se escucha un poco. Sí, ¿ahí me escuchas? Ahí estamos, mejor. Sí, de hecho, fíjate bien cómo vinculas, le hemos monitoreado la cuenta los últimos meses a Doug Ducey y no había estado tan activo. El tema de la migración de los migrantes que acaban de detener en Tucson provenientes del Sázabe, donde la mayoría eran niños, y ahorita con el fentanilo, citando fuentes de información serias, se va a la cabeza de la yugular, incluso de Washington, dice que no ha hecho nada, bueno, por lo de migración, y lo del fentanilo diciendo que su gobierno sí ha hecho, pero no sé si haya cifras, David, si alcancemos a tener cuál es el consumo o cómo lo consumen los jóvenes, porque causa estos estragos, estas sobredosis, por ejemplo, ¿cuál es la presentación del fentanilo? No, lamentablemente no contamos con métricas. Es correcta tu apreciación. Tendría que haber una especie de estadísticas con respecto al impacto en materia de salud. Lo que tenemos de información con respecto al impacto que tiene el consumo de fentanilo, lamentablemente, es por el número de ingresos hospitalarios de personas que ya tienen una sobredosis que les inhabilita o bien que les causa la muerte. ¿Qué es lo que sabemos acerca de? Hay distintas presentaciones, hay fentanilo en forma de pastillas, fentanilo en forma de polvo, fentanilo líquido, hay fentanilo que se puede fermentar y después inyectar, es decir, las variaciones que hay para el consumo de fentanilo y las presentaciones son vastas. Hay fentanilo en su forma pura, hay fentanilo diluido, cortado incluso por los propios grupos del crimen organizado, las redes de distribución en los Estados Unidos para mejorar sus ingresos. En ocasiones cortan el fentanilo y lo mezclan con estas drogas para poder mejorar sus ingresos, de modo que se generan cócteles químicos explosivos para los jóvenes que les consumen. ¿Qué es lo que le caracteriza? Su poder adictivo es mayor, su poder alucinógeno y su costo, que es relativamente bajo, si se le compara con otras drogas
que ya existen en el mercado de los Estados Unidos. Sí. ¿Más adictivo que el cristal? Definitivamente. Lo que hemos visto con base en los informes, en los reportes médicos de los centros de salud que están atendiendo a las personas que tienen algún tipo de adicción o bien de sobredosis, nos indican que una menor ingesta de fentanilo provoca un mayor nivel de adicción. Pero ¿cómo? A ver, eso es algo preocupante. Más que el cristal, porque dices es bajo costo. ¿De dónde, disculpa, a los que no sabemos de drogas, porque pues gracias a Dios no consumimos, ¿de dónde lo extraen? A ver, vamos a ser pedagógico esto y didáctico. ¿De dónde lo extraen? ¿De dónde viene? Originalmente el fentanilo venía del Oriente. Era una composición química que se generaba en laboratorios del Oriente, sobre todo de China. Pero con el tiempo los narcotraficantes mexicanos, contando con los precursores químicos que les permiten la fabricación de esta droga, empezaron a generar laboratorios de fentanilo en México. Y ya tenemos ahora un origen mixto. Parte del fentanilo viene de China y es barato porque, como tú sabes, casi todos los productos chinos, lo que permite que sean de bajo costo es la mano de obra. Obviamente ellos cuentan con mano de obra muy económica, pero con el tiempo los cárteles mexicanos encontraron la manera de montar laboratorios de fentanilo en distintas zonas, sobre todo del Pacífico Sur de México, del estado de Michoacán, en donde hay, y de Jalisco, donde hay laboratorios de fentanilo en donde se está produciendo esta droga. Lamentablemente, de acuerdo con los reportes que recientemente dio a conocer el FBI y la DEA, parece ser que las redes de distribución de fentanilo encontraron ya la manera también de fabricar esta droga dentro de los Estados Unidos. Esto en función de los últimos reportes que se tienen acerca del desmantelamiento de laboratorios de producción de fentanilo. Se trata de laboratorios más pequeños, que no tienen esta producción a escala, que sí tienen los laboratorios en México, pero sin ninguna duda es obviamente para el consumo al interior de los Estados Unidos. Sí, en México evidentemente también hay un cierto nivel de consumo, pero para los narcotraficantes sigue siendo más redituable enviar todo el fentanilo que se pueda producir en México a los Estados Unidos por el sobrecosto que les permite venderlo en las calles de Estados Unidos. A ver, ahí está la información, está pues muy interesante por el impacto, y es una droga creada entonces, sintética entonces. ¿Qué quiere decir? Que se compone de diferentes elementos, no especialmente que se siembre o que venga de una, vamos a decirlo, o cultivo en específico. En efecto, es una droga sintética. Es una droga sintética como las metanfetaminas, y esto ha provocado que se pueda producir con una relativa facilidad y de manera masiva. La cadena de comercialización es más corta. Por ejemplo, la cadena de comercialización de la cocaína pasa necesariamente por el cultivo de la hoja de coca en Sudamérica, sobre todo en Colombia, en Venezuela, en Perú, en Bolivia. Hay que recordar que la hoja de coca, por sus características, suelo, altitud, no se puede sembrar en México, nunca se ha podido sembrar en México. Es necesariamente un producto que se siembra en Sudamérica y de ahí se procesa, se transporta por vía aérea, vía marítima hacia México, pasa por territorio mexicano y finalmente llega a los Estados Unidos. En el caso del fentanilo, antes la ruta era más larga, cuando se traía desde China, desde el Oriente, desde Indonesia también, pero ahora, con la fabricación de fentanilo en México y en los propios Estados Unidos, pues evidentemente los costos se abaratan, los narcotraficantes no tienen que sobornar a tantas autoridades y pueden ofertar su producto a un mejor costo, a un mejor precio. Y ese es el problema que estamos viendo entonces, es decir, el crecimiento y la incautación, dices, por el golpe a Caro Quintero, ¿lo atribuyes más? Sí, definitivamente es algo que se había detectado desde antes por parte de las autoridades de la DEA, de que Nogales, el estado de Sonora, eran un puente prácticamente para Arizona, y que eso le permitía a Arizona convertirse en un centro logístico, obviamente por la red carretera, la situación de transporte que hay óptima en este estado, que le permite conectarse hacia otras zonas de la Unión Americana. Eso es lo que ha provocado que Arizona se convierta en un punto importante, como en su momento lo fue la ciudad de Los Ángeles para otro tipo de drogas como la cocaína o la marihuana. Y en efecto es muy probable que en la captura de Rafael Caro Quintero, debido a esta situación emergente, se hayan suspendido los pagos para las cadenas de custodia. Me explico, cada uno de los grupos de crimen organizado tienen que hacer una inversión en agentes aduanales, elementos policíacos,
patrulla fronteriza para poder pasar estos cargamentos. Está además decir que se hace un decomiso hormiga de parte de estos cargamentos, pero el grueso de los cargamentos pasan. Cuando se da la captura de Rafael Caro Quintero, de acuerdo con lo que hemos visto con las capturas de otros importantes narcotraficantes, algo se rompe, algo se detiene. Es muy probable que los flujos financieros para los sobornos y la cobertura que se tiene que hacer para que los cargamentos pasen se congeló de manera momentánea, puesto que Caro Quintero tenía el control de gran parte de estas operaciones en el ramo al menos financiero. Seguramente con el tiempo se restablecerán, nuevamente fluirán los sobornos, y eso permitirá que las cadenas de custodia de los cargamentos se restablezcan.